Perfecto. Ahí me dio el ok. Bueno, como decía, saludamos a todas, todos y todes a una nueva jornada de nuestro Congreso Ideológico de la Región Metropolitana. Como sabe, estamos en un proceso interno de reflexión, análisis y de compartir ideas en un espacio democrático y abierto sobre aquellos temas que están en la mesa del debate. Es importante destacar que la crisis sanitaria, pese a lo difícil que ha sido para muchas personas, no se ha convertido en un obstáculo para quienes estamos ligados al pensamiento de la ideología política, como militantes o simpatizantes, y que es desde este espacio donde saldrán las ideas del Partido Ecologista para una nueva Carta Magna y la construcción de una sociedad más justa, solidaria y donde la protección y cuidado del ambiente sea un eje transversal para el desarrollo. Es por eso que así como hemos abordado la problemática del agua, los anhelos del pueblo mapuche, la diversidad sexual, entre otros temas, hoy hemos invitado a distintos expositores para reflexionar sobre los desafíos que como sociedad queremos y de cara a lo que es el futuro. Entonces hoy conversaremos sobre juventudes, acuerdos de Escazú, Petorca, plebiscito y nueva constitución. Antes de presentar a nuestros invitados de hoy, informamos que este conversatorio se está transmitiendo en vivo y quedará disponible en nuestras plataformas. También los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, Ecologistas RM, en Instagram, Ecologistas Verdes RM y en Facebook, PEV-RM. Siempre usamos el hashtag Súmate al Buen Vivir o Soy Ecologistas RN. Estamos activos en todas nuestras redes sociales para que nos puedan enviar ahí sus consultas y todos esos temas. Entonces, sin más presentación y preámbulos, quiero presentar en este caso a los expositores que hoy nos acompañan, agradecerles desde ya el aceptarnos esta invitación. Tenemos a Catalina Santelices, activista ambiental desde Talca, a quien desde ya le damos la bienvenida. Tenemos a Sebastián Benfeld, activista en Escazú ahora, luchando por una revolución climática y democrática para Chile y Latinoamérica desde Valparaíso. A Bárbara Astudillo, activista ambiental ecofeminista desde la provincia de Petorca, luchando por el derecho humano y ambiental al agua. Entonces, sin más preámbulos, saludarlos chicos, bienvenidos, gracias por aceptar nuestra invitación. Cata, hola, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Bien, todo bien también. Seba, Qué ¿estás bueno. por ahí? Sí, súper. Bueno, Sí, agradecido de la invitación, Rodrigo. Feliz de estar en este espacio compartiendo sobre el Acuerdo de Escazú y muchos temas más. genial. Bárbara, hola, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Súper Bien, contenta que se abran estos espacios participativos donde podamos dar algún tipo de aporte y poder regenerar un camino socioecológico que el que estamos soñando todos. genial. Gracias chicos por la aceptación de la invitación. Eh, para un poco entrar en los temas que comentábamos con respecto a lo que es juventud y todo eso, bueno, tenemos activado ahí alguna plataforma a través de Menti con el código 968980, por si nos quieren hacer algunas consultas directo desde Facebook y también desde el chat para que lo puedan tener. Y para comenzar, Chile fue el promotor del Acuerdo de Escazú. Cuando asume el actual gobierno, las autoridades dieron el papelón al no firmar dicho acuerdo y las justificaciones que dan es que lo que promueve el tratado, el país hoy día lo cumple. Entonces, desde el mundo ambiental sabemos que no es así y que Chile debe firmar ya Escazú ahora. Entonces, en ese sentido, entendiendo que hay mucho de quienes no sabemos lo que es o lo que significa Escazú, es que les quería preguntar a ustedes si nos pueden explicar, en este caso le voy a pedir a Cata y a Sebas que nos expliquen eso para luego ahondar un poco en otro alcance con Bárbara. ¿Les parece bien, por favor? Claro. Bueno, el acuerdo, Seba es gran experto del acuerdo de Escazú. Yo te puedo hacer como pequeñas luces al respecto, porque él es el que se enfoca principalmente en el tema. Pero claro, como bien mencionabas tú, en el 2012 Sebastián Piñera, en su primer gobierno, fue el que impulsó la creación del acuerdo. Y como que se vanagloriaba de lo bien que había quedado y todo. Y después, años después, para el tema del lanzamiento, en la misma fecha que él daba un discurso ambiental en la ONU sobre su buena gestión y todo lo demás como gobernante. Por otro lado, las autoridades chilenas estaban restando de la firma del Acuerdo de Escazú, un acuerdo
que busca democracia ambiental plena y defender los derechos de las y las defensoras ambientales. Entonces, en este sentido, ellos han dado como dos argumentos principales, que como ya tú mencionabas, el tema de que ya todo está en nuestra legislación, lo que es completamente falso, y que afecta nuestra soberanía, que también deja mucho, mucho que desear, porque también es falso, como que constantemente las personas y muchos académicos y expertos en el tema lo están rebatiendo porque no tiene mucho fundamento, que digamos. Entiendo. Entonces ¿Seba? eso como grandes rasgos. Ok, entiendo, súper bien, gracias. Sí, bueno, el acuerdo de Escazú creo que es súper importante entenderlo como una solución a varios problemas que tiene la región desde hace ya bastante tiempo, desde hace muchísimos años, y que tiene que ver con que desde hace bastante tiempo cada vez se ha ido aumentando, por ejemplo, la cantidad de conflictos socioambientales que existen en nuestros países. Chile no es la excepción, lideró, por ejemplo, estuvo entre los 5 países con más conflictos socioambientales de todo el mundo, hoy día está dentro de la lista de los 20 con más conflictos socioambientales, y al mismo tiempo que existe esta realidad en toda la región, también quienes denuncian un poco la devastación del medio ambiente también son víctimas de amenazas, de hostigamiento, intervenciones telefónicas e incluso de asesinatos. Entonces, para hacerles frente a esta realidad es que, como bien decía la Cata, en 2012 varios países de la región, convencidos de lo importante que era garantizar el derecho de todas las personas a poder vivir en un medio ambiente sano, empiezan a negociar un acuerdo regional para garantizar más que nada dos cosas. Primero, el derecho de las generaciones presentes y futuras a vivir en un medio ambiente sano, y segundo, a tener justicia ambiental. ¿Qué significa tener justicia ambiental? Básicamente que se respeten 3 derechos fundamentales de todas las personas, que son el derecho a poder acceder a la información de manera clara y oportuna, a poder participar de los procesos de toma de decisiones respecto a aquellas materias que nos afectan, y a poder acceder a la justicia en igualdad de condiciones y oportunidades, además de poder proteger, como decíamos al principio, a los activistas que diariamente son víctimas de amenaza y hostigamiento. Entonces, eso es como, en términos muy generales, el acuerdo de Escazú, un acuerdo que Chile, como decía la Cata, impulsó entre 2012 y 2018, con 9 negociaciones en varios países de la región, pero que luego, 2 días antes de que el acuerdo se abriera la firma, el 27 de septiembre del 2018, Chile decide no firmarlo con razones que son en realidad muy poco claras y poco convincentes, como por ejemplo que Chile cumple con todos los aspectos que establece el acuerdo, lo que, como bien decías al principio, es algo que todos, me imagino que los ecologistas más que nada también entenderán que no es así. O sea, sabemos hoy día las deficiencias que tiene el sistema de evaluación ambiental o la institucionalidad ambiental del país en términos de acceso a información, de participación y de justicia, por ejemplo. Entiendo. Bárbara, y para ti, en este caso, ¿qué es lo que ha significado el acuerdo de Escazú? Para mí, Escazú viene a reforzar todo lo que no existe dentro de nuestras políticas públicas y en la estructura de los modelos económicos que nos han instaurado como el sistema extractivista. Una, porque no existe transparencia de información. Justicia socioambiental claramente en Chile no existe, a pesar de que exista, no sé, impacto ambiental. Al final los proyectos pasan en banda, como se podría decir. Lo que ocurre en Quintero Puchuncaví es gravísimo, que la gente tenga que ver varamientos de carbono. No es normal que la gente no tenga acceso al agua y que no tenga ni siquiera incidencia en poder responder contra el progreso que tanto avala Sebastián Piñera con sus políticas. Pero también creo que Escazú viene a reforzar también a la defensa del medio ambiente, porque no es normal que hayan asesinado a Maca Valdés y todavía no tengamos quiénes son los culpables de sus asesinos que ocurrió, y que no queda casi nada de su aniversario. No es justo lo que le pasó a Alejandro cuando levantó la lucha en Quintero y que después aparece como que se ahorcó, y al fin y al cabo son persecuciones, asesinatos, y que no hay justicia. Pero también creo que el Escazú viene a reforzar cómo nosotros, las personas, los común y corriente, de la gente de a pie, puede tomar decisiones y cómo proteger su hábitat. Así que yo creo que es muy importante que sigamos reforzando Escazú, pero también no tan solo de reforzar la firma, sino que espero que después, en un proceso constituyente, en una nueva constitución, todas estas aristas nos sirvan para poder encaminar la sociedad que queremos, que claramente tenga una perspectiva ambiental, una participación ciudadana, democracia de justicia, pero también creo que es tan difícil combatir con el modelo de Sebastián, que están parapetados prácticamente en el gobierno, de tratar de meter la firma, pero voluntad hay harta desde la juventud, desde
pucha, yo admiro un montón al Sebastián, a la Cata, veo cómo tratan de levantar porque es su futuro. Quizás nosotros ya vamos como en traspié ya hacia la cuenta regresivas, pero el futuro es de ellos, no es de nosotros los que hemos tratado de generar la semilla para que exista la lucha. Entiendo, gracias. Bárbara, también un poco en relación a eso, yo también un poco te me adelantaste, una de las preguntas que venía, días atrás se viralizó una foto con el mensaje "No me suicidaré, Escazú ahora". Preguntarte entonces un poco qué ocurrió en esa instancia y por qué, si es justo porque por luchar nos amenacen y nos callen, y un poco ahí era traer a la memoria y el recuerdo a la negra, a la Maca, y un poco que nos comparta. Yo entiendo que, eh, bueno, como decía la Cata, aquí está el Sebastián, quien es más entendido y es que el acuerdo también lo que busca en cierta medida es generar esta protección a quienes defendemos el ambiente y la ecología y un poco las luchas y las causas que hoy día, no, que hoy día tenemos. Es difícil el paradigma que se da porque los que destruyen el ecosistema son empresas y los que alzamos la voz por algo básico somos activistas. Creo que hacer activista es estar haciendo el puente de gestión con la comunidad, pero también pasa que al momento de que ya te haces de manera visible, eres el blanco en el sentido de intervención telefónica, de la amenaza que demandas, porque ellos se sienten tan protegidos y porque entre ellos mismos se protegen, eh, hacen como la vulneración una a las mujeres, pero también creo que no es normal que nosotros sigamos avalando que ellos traten de amedrentar a personas que estamos defendiendo lo más básico, que es nuestra casa común. Así que yo creo que es injusto, pero también nos da fuerza para seguir empujando un tratado de Escazú y que ya en el grupo somos bastantes, somos muchos, con mucha voluntad, muchos sueños y que en verdad a mí me motivan cada día a seguir molestándole al extractivismo. Así que al menos eso ya está en temas jurídicos, ya con abogados, con recursos de amparo, porque hay que pelearle de alguna manera jurídicamente, a pesar de que va a entrar a la corte y va a ser rechazado, porque no tenemos políticas para los defensores y defensoras ambientales. Entiendo. Gracias. Bueno, ahí un poco en lo que veíamos, que el Acuerdo de Escazú es un acuerdo regional vinculante de América Latina y el Caribe, que garantiza el acceso a la información, a que sea oportuna, comprensible y culturalmente apropiada, participación en procesos de toma de decisiones en asuntos ambientales y que sea de justicia frente a hechos que afecten al ambiente. Entonces ahí agradecer un poco la pregunta y antes de continuar un poco también reforzar acá el equipo de mi producción me dice, bueno, le recordamos que este conversatorio está siendo grabado y quedará disponible en nuestras plataformas. También los invitamos a seguir nuestras redes sociales, como comentábamos antes, Twitter, Instagram, Facebook, usando el hashtag Súmate al Buen Vivir. Para continuar, una pregunta que tenemos acá, que hoy día nos formulaban, ¿cuál es el llamado que hace el gobierno y las fuerzas, perdón, cuál es el llamado que haces al gobierno y las fuerzas políticas respecto a la crisis climática y el Acuerdo de Escazú? Bueno, ahí Bárbara un poco hacía el alcance, entonces le voy a dar el pase a Cata y luego a Seba para que nos cuenten cuál es el llamado que hacen ustedes a las fuerzas políticas respecto a la crisis climática y lo que significa el Acuerdo de Escazú. Perdón, escuché pésimo, se me cayó el internet. Sí, De nuevo, todo porfa. lo repetimos, no hay problema. Un poco comentarte una de las preguntas que nos hicieron y que les queremos compartir es, ¿cuál es el llamado que haces al gobierno y a las fuerzas políticas respecto de la crisis climática y el Acuerdo de Escazú? Yo creo que más que nada un poco tener empatía, que ellos están en su burbuja privilegiada, pero la gente en los territorios sigue sin tener agua, como decía Bárbara, sigue viendo cómo se contamina su gente, siguen viviendo a metros de un vertedero, lo que es totalmente inaceptable ahora en el siglo XXI con todas las políticas ambientales y toda la conciencia que hay al respecto. Entonces tener como un poco de empatía también y saber que no porque ellos tengan todo el acceso a esos privilegios
la gente que vive en el país no los tiene. Entonces, tener como empatía, empezar a actuar y darse cuenta que también no es solamente el beneficio propio, sino que el beneficio común, porque a largo plazo todos nos vamos a ver afectados por la crisis climática. Entonces, de una vez por todas tenemos que empezar a proteger a la gente que en verdad da la vida literalmente, porque se les quita la vida por defender su tierra y proteger lo que todos deberíamos hacer. Todos deberíamos hoy en día estar constantemente con pequeños pasos, como el típico reciclar, compostar, cuidar el agua, pero también ir un poco más allá. A esta altura ya no nos podemos quedar solamente con cambios pequeños, tenemos que cambiar nuestras políticas ambientales, tenemos que hacer cambios sistémicos en nuestro estilo de vida, en nuestra legislación en general. Yo creo que el Acuerdo de Escazú nos daría muchas herramientas para poder que estos cambios surjan desde la ciudadanía, que no sean solamente a puertas cerradas, que tengamos voz, que tengamos participación, que nuestra opinión y nuestras vivencias y experiencias puedan ser escuchadas y tomadas en cuenta, que yo creo que es muy, muy importante. Gracias. Seba. Súper. Yo creo que en estos momentos, hoy día estamos en un momento de transformación, un momento de cambio, donde están pasando muchas cosas simultáneas, y eso es, y yo creo que hay que siempre tenerlo en cuenta, porque hoy día estamos viviendo una pandemia, y las pandemias en general no pasan porque sí, no son cosas que lleguen de la nada, son sucesos que ocurren una vez al mes, sino que son justamente derivados muchas veces de desequilibrio ecológico, de deforestación, por ejemplo, porque cada vez que nosotros estamos destruyendo nuestro medio ambiente, eso trae consecuencias y la pandemia, por ejemplo, es una de ellas. Entonces, a mí me gustaría un poco reflexionar respecto de eso y entender, poder entender que esta pandemia también funciona como una especie de llamado a atención, y un llamado a atención tanto a nosotros, que hoy día ya estamos acá, me imagino toda la gente que está viendo este conversatorio ya está despierto, por así decirlo, pero también un llamado a atención hacia la clase política a que sea responsable, porque si es que no toma las acciones concretas hoy día, como decía la Cata, mañana ya va a ser demasiado tarde y mañana la pandemia que hoy día estamos viviendo va a ser aún peor, con proporciones mucho más graves y mucho más dañinas para la especie humana en general. La crisis climática es eso, la crisis climática es una sequía sin igual, es que haya falta de agua, es que haya cada vez más incendios, es que haya más pandemias. Eso es la crisis climática. Y si no la solucionamos hoy día, mañana ya va a ser demasiado tarde. Y eso es un poco algo que hay que tener bien en claro. Por eso me imagino, y es lo que yo intuyo de las razones por las que los jóvenes estamos dando esta pelea también. Un poco porque somos las primeras generaciones que estamos viendo en carne propia o viviendo en carne propia las consecuencias del cambio climático, pero también una de las últimas generaciones que puede hacer algo aún para poder detenerla. Por eso estamos acá, por eso estamos dando la batalla. Yo creo que el llamado a atención o el llamado que le haríamos al gobierno, a las autoridades en general, a la clase política en general, es a ser responsable, primero que nada, con la salud de las personas y del planeta, pero también, bueno, a firmar el acuerdo de Escazú, obviamente, porque es un acuerdo que es la oportunidad que tenemos para hacer las cosas bien, por así decirlo. La pandemia, por ejemplo, supimos que venía en 2019, a finales de 2019, en enero y febrero hubo un llamado de atención de todas las autoridades a nivel internacional, hubo también muchos expertos académicos que decían, hey, tenemos que tomar acción, pero aún así no hicimos caso y luego ya fue demasiado tarde. Con el acuerdo de Escazú siento que es exactamente lo mismo. Hoy día estamos nosotros diciendo, hey, tomemos acción, hagamos algo, pero si no lo hacemos ahora ya no va a pasar. El acuerdo de Escazú tiene que ser firmado pronto y yo espero, y el llamado que hago es a no dejar las cosas para última hora, sino que hacerse cargo de ellas hoy día. Perfecto, me queda clarísimo. Muchas gracias por el llamado y a la acción y a estar movilizado. Bárbara, un poco ahí para comentar con... un estudio apunta que la mitad de la escasez hídrica que afecta al río Petorca podría alivianarse con un mejor sistema de gestión del agua. En medio de la pandemia del coronavirus, miles de personas sobreviven con menos de 50 litros de agua diarias por persona y la mitad es lo que la OMS recomienda como un mínimo. El gobierno promovió aumentar al doble la distribución de agua potable a través de camiones aljibes, pero se arrepintió a los pocos días. Entonces, no sé si volvió Bárbara, ¿está por ahí la Bárbara? Sí, aquí volví, Sí, el sí, internet. porque vi que ahí estaba. Sí, un poco comentábamos que en relación a lo que hoy día ha sido Petorca y veíamos un estudio que apunta que la mitad de la escasez hídrica afecta al río Petorca podría alivianarse con un mejor sistema de gestión del agua. Entonces,
en relación a toda esta polémica que hubo con respecto a los 50 litros, los 100 litros y todo eso que se generó. La pregunta que queríamos saber es conocer en tu experiencia, ¿qué pasa en Petorca y cómo ha sido la vida durante esta crisis y esta pandemia? Es bastante complejo pensar que estemos en el año 2020 y estemos peleando los litros de agua, los mínimos y los máximos de la gente. Creo que ahí es como que a uno le afecta la parte ética, pero también la nula voluntad de un Estado hacerse cargo de esta parte hídrica, sobre todo cuando tenemos el Ministerio del Interior, donde aparecen tantos millones y seguir avalando a través de camiones aljibe, que es la única solución que es la que le dan a la provincia de Petorca, donde sabemos que las cuencas del río Petorca y el río Ligua están agotadas hace bastantes años, pero se siguen sobreotorgando derechos de aprovechamiento, que es lo más increíble, que sí hay para la agroindustria, pero no derechos de aprovechamiento para las aguas potables rurales. Pero yo creo que es un problema ya de estructura y algo que el gobierno no quiere solucionar. Cuando se ganó la resolución que era la 456 que aumentaba a 100 litros, como lo dicen los tratados internacionales, pasaron 8 días y dicen, ya, basta, que no va a seguir en efecto y no se va a entregar el agua. La 458 la deja sin efecto y después aparece una resolución que también se entró a cuestionar, pero esa resolución nunca apareció. Esa información igual la obtuvimos porque gracias a la Defensoría de la Niñez, la Patio se ofreció a ayudarnos para poder pelear ante una corte, porque por parte del Estado no iba a haber la solución. Pero también ahí chocamos nuevamente porque el gobierno dice que la gente puede vivir con 50 litros, pero eso dice en el papel, porque a la llave no llegan 50 litros. Y tampoco nadie puede decirnos que el agua no tiene calidad porque esos mismos camiones también son usados para otras aguas residuales, que es la que ocupa como en la faena y todos esos mismos camiones dan uso para transportar agua potable a la gente. Porque la última resolución que dio el Ceremi, que fue en febrero, habla que pueden cumplir la cuota de agua, pero no la calidad del agua. Y ahí entramos nuevamente a pelearle al Estado porque no quieren hacerse responsables, pero sí aceptan presión internacional, porque ahí tuvimos nosotros que generar una denuncia ante la ONU, una denuncia ante UNICEF, y ahí recién nos quisieron escuchar ante un juicio, ni siquiera fue como por parte voluntad de gestionar agua. Pero vuelvo a caer en lo mismo. Caemos en una estructura que no está acorde a los derechos humanos de la gente, pero también entendemos que ellos tratan de reforzar el negocio al punto que el año pasado, en plena sequía, cuando estábamos en los peores momentos, había muchos animales muertos, estaban entregando derecho de aprovechamiento en el río Ligua y entregándose a los mismos que nos están secando las cuencas, que se están llevando el agua subterránea. Por eso creemos que la DGA al fin y al cabo son los defensores de los mismos privados, porque no somos un Estado garante de derechos, somos un Estado que solamente observa, permite que los privados se hagan cargo del agua, la privaticen al punto de mirar en la Constitución que no hablamos de un derecho humano al agua, hablamos de un derecho de aprovechamiento. O sea, hasta llega a ser hasta irónico decir que un derecho puede ser aprovechado. Y ahí volvemos en la causa que une a la provincia de Petorca, que el derecho humano al agua en nuestro país y en ninguna norma la tenemos existente. Por eso anhelamos una nueva constitución donde podamos ir a recuperar, porque creemos que somos la zona cero, la trinchera número 1 en pelear el tema del agua. Porque si no tenemos agua, no va a existir ninguna de las fuentes sociales, económicas, estructurales para poder seguir en mancomunidad. Entiendo. Bárbara, mira, estábamos aquí viendo una pregunta que nos hacían que dice que hace unos días salió en la prensa que en Cabildo se están habilitando 2 pozos para dar agua a las APRS, APRUF. Los canalistas se oponen y en relación a eso preguntan cuál sería tu posición. La DOH, que es la Dirección de Obras Hidráulicas, cuando va a hacer sondaje a las cajas de los ríos, invierte muchos millones, hablando de 268 millones de pesos, después hacen las pruebas de bombeo, no da la cantidad para que sea consumo humano, y tenemos el río lleno de hoyos. Los canalistas claramente se oponen porque dentro de
geográficamente donde quieren hacer la instalación del agua, es una zona sobreexplotada, es donde tenemos a Yuneman, donde tenemos Álamos, que es familiar de los Pérez Lloma, tenemos al mismo Juan Antonio Coloma dentro de esa estructura, porque esa parte de la cuenca está saturada, o sea, se extrae agua en ese sector y le baja a otra PR. Nosotros creemos técnicamente que la solución es ir un poco más arriba, desde el estero de Alicahue, y que desde ahí se haga una matriz para tratar de cubrir a las APR, porque si no tenemos una esfera matriz, vamos a seguir agotando la cantidad de agua para ciertas comunidades y les vamos a dejar con agua alguna y a otras las vamos a dejar sin agua. Por eso como que tenemos una controversia dentro de la comuna sobre la situación de la DOH, porque sin impacto ambiental ellos igual hacen sondeo, y a pesar que en la Caja del Río existen muchos pozos creados desde el año 2012 y están ahí sin ser usados porque no hay bombas. Yo creo que sería más fácil comprar bombas y rehabilitar esos que existen, pero la DOH siga avalando ese modelo, no sé por qué quieren tanto eh, aparecer en los carteles que sí están haciendo algo, y un poco más arriba la Comisión Nacional del Riego está avalando un tranque de más de 500.000 metros cúbicos, pero sí, ahí vamos a otro, a otro choque que decimos, ahí se van a ir 500.000 cúbicos y acá vamos a bajarle a la PR, y ahí entramos también a decir, ¿va a haber agua para las panzas o para la comunidad? Por eso es entendible lo que pasa con los canalistas, porque tampoco hay solución para los pequeños agricultores. Y además, por la última cuenta pública, por lo que vemos, no va a haber ni para la pequeña agricultura campesina y tampoco para el consumo humano, porque quieren ser la gran potencia alimentaria del planeta, pero seguimos secando nuestra comunidad. O sea, nos seguimos jodiendo entre los más chicos, pero sí seguimos avalando a los más grandes. Así que es terrible lo que está pasando, al menos acá en la cuenca. Entiendo. Gracias. Voy a ver que... Espérenme un segundito. Ahí, en uno de los comentarios que hacía Guillermo, nos escribía que uno de los grandes problemas es patentar el que tenemos que estar protegiendo, que es proteger el medio ambiente. Entonces, que hay que girar todas las bases para aplicar un criterio político de Estado en favor de un crecimiento económico, industrial y el desarrollo humano en equilibrio absoluto con el cuidado y respeto del ambiente. Yo eso lo comparto, y quería otro comentario que hacían acá que decía que es un paradigma el seguir viendo el medio ambiente como algo secundario, y también que la normativa chilena NSH 409 regula la calidad del agua. Es un poco lo que nos compartían también ahí en las redes sociales y en los comentarios. Y para un poco quizás llevarlo a otro terreno y a otro tema, quería conversar un poco de algo que pasó lamentablemente hace poco, o hace mucho, porque hoy día se ve como algo tan lejano, lo que fue la COP25. Entonces ahí, quizá, claro, la COP uno la ve como que ocurrió hace como 10 años atrás y fue hace muy poco, y entonces en ese sentido le quiero preguntar a la Cata, eh, yo sé que, no sé si pudiste participar de la COP, y en sí, ¿cuál fue el rol que crees tú que jugamos como nación, y qué se espera de ese encuentro? Porque yo entiendo que la COP al final hubieron acuerdos, pero lamentablemente el último día vimos una triste presentación de Chile, y en eso quería conocer tu posición. Claro, yo no pude ir a la COP el año pasado, pero igual estuve atenta a todo lo que pasaba, y yo creo que en verdad Chile, como así últimamente la mayoría de los espacios, tuvo una presentación así nefasta, muy mala creo yo. La ministra nuevamente nos dejó en vergüenza internacionalmente. Todos se preguntaban de que cómo pudo haber tenido una gestión tan mala para ver todos los temas de la COP, y para el último día pedir como el tema más importante que se lo enviaran por correo. Entonces como que realmente impresentable. Y yo creo que Chile como país tiene muchas oportunidades, solamente que tiene que saber utilizarlas. Yo creo que tenemos mucha gente con ganas de generar el cambio, tenemos muchas ideas, muchas opciones, pero la capacidad que tienen nuestros gobernantes, como nuestros políticos, de hacer algo es muy baja, y yo creo que tampoco tienen las ganas, porque como decía antes, no los beneficia directamente a ellos como económicamente. Entonces ese motor, que es lo que los motiva a hacer todo lo que hacen, no está muchas veces en las políticas ambientales. Y yo creo que en verdad
la participación de Chile en la COP como país fue bastante baja. No tuvo la influencia que puede haber tenido, porque copresidíamos todo el espacio después de toda una preparación, como el medio marketing, millones y millones invertidos en un espacio que después se tuvo que cambiar y que teníamos muchas oportunidades, pero las perdimos todas, claramente. Entiendo, gracias. Seba, ahí un poco en relación a lo mismo que le preguntábamos a Katy, que nos compartía. Bueno, tú estuviste, te vimos ahí activo en redes sociales y en la prensa y todo eso. ¿Cómo evalúas la actuación de Chile en la COP? También entendiendo que tuviste el encuentro con Greta, y ella, bueno, nos compartió un mensaje a Chile y en relación a eso, si nos puedes contar un poquito. Y también, bueno, participaste de una funa ahí que fue bien fuerte y yo la quiero traer a colación con respecto a, creo, esto es una apreciación súper personal, me gusta este ímpetu de las juventudes de ahora, que como que van en una dirección que yo creo que es la óptima y que es la correcta. Así que yo eso también lo celebro en esta instancia. Y con respecto al senador, ¿y por qué crees que fue importante esa acción? Que es lo que nos preguntan acá un poco también para compartirte y que nos cuentes tu experiencia. Bueno, yo concuerdo con la Cata en que fue una mala presidencia de la COP25, una instancia que era la cumbre internacional contra el cambio climático más importante de todo el mundo, que se hace una vez al año. Pero no sé, yo siento ahora, claro, ya fue hace poco, pero igual fue hace tiempo, fue hace un par de meses, pero mirándolo hacia atrás, siento que Chile, o no sé, Sebastián Piñera, la ministra Schmidt, puede que se hayan equivocado de cumbre. Yo lo siento así, un poco que estaban pensando una cumbre paralela, porque el enfoque que ellos le quisieron dar a esta cumbre, que fue la primera vez que se hacía así, fue mirando siempre hacia la empresa privada. Lo que ellos intentaron hacer fue hacer convivir un poco a la empresa privada en la lucha contra el cambio climático. Entonces, claro, de lejos tal vez podría haberse visto como una buena idea empezar a involucrar a más actores en esta discusión, pero se equivocó de cumbre en el sentido de que esta era una cumbre de países, una cumbre de estados, donde los estados del mundo deciden cómo hacerle frente al cambio climático, no las empresas privadas. Entonces, ¿qué es lo que pasó? En términos concretos, y en términos físicos también, la cumbre se realizó en Madrid, ¿no es cierto?, un espacio bastante grande, donde al interior había, cada país tenía, o algunos países más importantes o que se habían seleccionado, tenían un espacio como bastante amplio, donde daban charlas, por ejemplo. Ese era el lugar que tenía cada país para representarse, entre comillas, y un poco hablar sobre cambio climático. Entonces, lo que llamaba mucho la atención es que dentro de esos lugares donde estaban los países, no tan solo estaban los países como de costumbre, sino que también había un lugar completo destinado a Shell, por ejemplo, que estaba ahí dando charlas sobre cambio climático, igual que lo hacía, por ejemplo, Argentina, Chile, etc. Entonces, eso ya marcó un precedente histórico, nunca había pasado una relación así, y que confundió un poco las negociaciones. Al final las negociaciones terminaron beneficiando mucho más a la industria de los combustibles fósiles que a las personas que hoy día viven en carne propia las consecuencias del cambio climático. Y por eso nosotros lo dijimos el día 1 que terminó la COP25, al día siguiente, dijimos que la COP25 fue un fracaso total, porque en el fondo se equivocó de público, no escuchó a la gente, sino que escuchó a las grandes empresas. Y ahí, incluso si vamos un poco más allá, la relación en la COP25 con las empresas y las ONG también era muy interesante, porque las ONG tenía un espacio dentro de la COP25 que era igual o más chico que un escritorio. Era un espacio muy reducido donde cada uno podía poner una bandera, por así decirlo, y había una persona ahí explicándote qué es lo que hacía su ONG. Entonces tú miras un poco ese staff que tiene, por ejemplo, Greenpeace, una organización mundial con presencia en varios países, que es del porte de un escritorio, y miras un poco el stand que tiene Shell, que es del porte de una sala que caben 45 personas. O sea, imagínense. Entonces, bueno, yo creo que las negociaciones ahí fueron deficientes por eso, un poco porque se equivocaron de público, pero, fue un fracaso a nivel internacional, una vergüenza, como decía la Cata, llamaba la atención. Diarios después ustedes lo pueden buscar en España, había una columna que escribió un periodista que estuvo dentro de la COP, porque no solamente los activistas nos sentimos frustrados, sino que todos los que estábamos ahí, hay muchos periodistas ambientales también que estaban viendo, y bueno, uno de esos periodistas también escribió una columna muy interesante que se llama Lágrimas de cocodrilo. Pueden leerla, pueden buscarla después en Google, y van a ver un poco cómo para él fue la COP25. Realmente demuestra un poco la vergüenza que demostró Chile en esa instancia, que por último tuvo un
un logro mucho más bajo de lo esperado, en el sentido de que al final de los días se estaba llegando a un acuerdo que era mucho menor en términos de ambición que incluso el Acuerdo de París, que ya era como un piso base, que ya era muy nada, o sea, era como todos nos comprometemos a hacer algo, ahora era como todos nos comprometemos a seguir reuniéndonos el próximo año. Entonces, bueno, lamentable por ese lado, y la funa a Kast tuvo varios significados en conjunto. Primero tenía que ver con, en ese momento yo fui por parte de Fridays para esa instancia, y ahí el movimiento de Fridays a nivel, o sea, cuando fuimos nosotros, como desde Chile, una de las cosas que teníamos pensado era poder transmitir la importancia, uno, de proteger el medio ambiente, de visibilizar las problemáticas ambientales que ocurrían en Chile en ese entonces, pero además se sumó un hecho mucho más difícil de transmitir, que era las violaciones a los derechos humanos que estaban ocurriendo de manera sistemática en ese periodo de tiempo. Entonces, lo que queríamos hacer ahí, lo primero que instalamos junto con Ángela, que fue una de las principales voceras que estuvo dentro de la COP25, fue esta idea de los ojos. Nosotros instalamos la idea de poner los ojos en las manos de todos los activistas que estaban ahí para visibilizar cómo en Chile se estaban mutilando los ojos de las personas que protestaban. Y así fuimos instalando esto a nivel internacional, que era una de las cosas más importantes de nosotros, un poco hacer que las violaciones de los derechos humanos no quedaran en Chile, sino que la comunidad internacional pudiera saber lo que estaba pasando acá adentro. Entonces, esa era la idea de los ojos, y además, desde Fridays Internacional, se consensuó que, además de visibilizar la problemática de Chile en cuanto a eso, también servía para demostrar que estamos observando a todos los tomadores de decisiones que estaban en esa instancia, un poco para demostrar la presión que había en ese lugar. Entonces, combinando esas dos cosas, cuando vimos a Felipe Kast entrar a la COP25, dar una entrevista ahí en el pabellón de Chile, quisimos demostrar un poco eso. Felipe Kast lamentablemente dijo unos dichos muy poco favorables antes de la COP25, en el que decía justamente que no se podían respetar los derechos humanos cuando había una alteración del orden público. Usamos nosotros esa frase como para darnos cuenta que la protección de los derechos humanos tiene que ser una cuestión transversal y que no se puede cuestionar, no puede estar sujeto a que haya una alteración del orden público o no. Entonces, para eso quisimos demostrar un poco los ojos detrás de él, y por otro lado también para decir que lo estamos observando, en el sentido de que entendemos que también Felipe defiende un modelo de desarrollo que se basa justamente en el extractivismo, en la destrucción masiva de nuestro medio ambiente para sostener los lujos y los privilegios de unos pocos en general. Entonces, eso más que nada fue la explicación. Uno del fracaso de la COP25 y el otro de la funa a Felipe Kast. Buena. Oye, un poco agradecerle ahí los comentarios y todo. Voy a ir un poco leyendo algunos comentarios que nos fueron surgiendo. Mira, bueno, Camilo acá nos dice Escazú ahora, apoyando fuerte el tema de Escazú, así que vamos con eso. Bueno, ahí un poco Ismael nos hacía el alcance que la COP25 procedida por Chile fue catalogada como una de las más funestas e ineficientes, con una ministra que carecía del expertise en temas de gestión científicos y en temas de gestión, en temas científicos y en normativa ambiental. Yo creo que ahí compartimos ese alcance. En relación a un poco a lo que comentabas del senador, bueno, aquí también Natalie nos hace el alcance de que ese fue un ícono a ser replicado, así que yo creo que de seguro van a venir más funas, y aquellos que quieran, que no estén respetando o que no tengan como la empatía por los de hoy y por los de mañana, creo que van a pasar este tipo de impases. Gabriela nos hace un poco que el sistema de agua rural, ahí le voy a leer esta pregunta y no sé si hay alguno me comenta quién la pueda responder. Dice, el sistema de agua rural y la agricultura familiar y de subsistencia comparten un valor común en Latinoamérica, que es la pérdida de su población joven. Existe población envejecida operando los sistemas sanitarios y los jóvenes migran por nuevas experiencias y oportunidades. ¿Qué creen ustedes como jóvenes o como juventudes, para entender un poco ahí también en el concepto de entrar como, de cambiar un poco también la mirada esta de jóvenes como que jóvenes son los del mañana, entendiendo que juventudes es como juventudes es, o sea, es hoy, están aquí, y un poco también salir de este concepto del adultocentrismo, que significa como que nosotros los que somos un poquito más, con más canas, no sé, como que la sabemos todas, y no es así. Hoy día hay chicos y hay juventudes que son los que la llevan, que son los que nos enseñan a cómo nos vamos a relacionar con el otro. Así que es un poco también hacer la invitación a aquellos que a que nos ven, que empecemos a poner a los chicos
enfrente nuestro a conversar, a dialogar. Yo sé que a lo mejor en este instante de lo que ha sido la pandemia, a muchos les pasó que, bueno, se encontraron con sus hijos en casa, muchas veces con respecto lo veíamos el tema del adultocentrismo en el sentido de que cuando lo típico en Navidad, que los niños almuerzan aparte o se cena aparte de los adultos y todo eso, yo creo que un poco hay que ir cambiando esas conductas. Yo creo que tenemos que aprender a conversar con los niños, con los jóvenes, con las juventudes, y que nos vayan enseñando estas experiencias, esto de relacionarnos de tú a tú, y que nos corrijan y que nos den lecciones. Así que un poco ahí va a ser un pequeño paréntesis cuando se habla de jóvenes, entendiendo esa mirada. Y ahí un poco, para terminar la pregunta, ¿qué creen ustedes que como juventudes podrían revertir este proceso para que los territorios rurales no sean abandonados y queden susceptibles a las grandes industrias agrícolas con mano de obra tecnologizada? No sé, hay quien nos puede ayudar y que levante la mano y le damos ahí el pase para poder... Ya, Bárbara ahí nos levantó la mano, así que Bárbara. De una zona que estamos como con las grandes agrícolas y con sus grandes tecnologías, es difícil el escenario, sobre todo de la pequeña agricultura campesina, y claramente porque la gente se está tratando de ir de la provincia de Petorca porque no hay mucha esperanza de vida, porque no hay agua, lo otro que el futuro uno le puede ofrecer a las personas para que se puedan quedar si tenemos un modelo instaurado y que todavía estamos en el proceso de ir a cambiarlo. Todavía estamos tratando de plantear lo que es una transición justa, pero también es por falta una de políticas públicas y lo otro porque a través de los patrones de consumo que se han instaurado acá, porque todo es como todo es agro y la gente no tiene para poner sus propios cultivos. Ahora se ha tratado de hace un tiempo atrás, voy a decir entre 5 o 6 años, lo que es la agroecología. Y eso sí que ha traído a la juventud. Y uno puede decir, pero ¿cómo va a haber agroecología si ustedes no tienen agua? Pero acá ha llegado gente de la misma provincia, nacidos en la tierra, han tratado de rescatarla a través de la agroecología y también vemos que ese es el futuro que vamos a tener que perseguir. Acá se ha cultivado el amaranto, que es el alimento y es un superalimento. Ahora lo están consumiendo creo que hasta en la NASA y no ocupa tanta agua y se puede ocupar así como sus pequeños huertos y que el Sebastián se ría cuando yo digo que se viene la revolución de los huertos y de la reforestación, porque eso nosotros anhelamos, hacer una reforestación masiva para poder devolver el ciclo del agua y ojalá ir a terminar todas esas cañerías que nos están dejando que caiga de las quebradas el agua a los pequeños agricultores. Pero va a ser muy, muy difícil tratar de seguir conservando aquí a las comunidades, porque son las más afectadas y sobre todo porque la pobreza avanza cada día más. Una, porque ya no se puede cultivar la tierra, es muy poco lo que se puede hacer, pero también hay mucha voluntad desde el lado académico que han querido venir a ayudarnos a tratar de hacer subsistencia de la pequeña agricultura campesina y eso yo creo que va a hacer que la gente vuelva a la trinchera que es la provincia de Petorca. Como decía ahí la persona que no me recuerdo el nombre, la Gabriela, creo que cuando logremos cuestionar nuestros patrones de consumo personales, vamos a poder incluso generar la propia soberanía de los alimentos. Y eso es lo que nosotros anhelamos y soñamos y que ojalá la juventud desde eso puedan venir a darle el empuje a la gente adulto mayor, que en verdad viven en un estado de resignación, porque es su tradición de familia la que están perdiendo. Así que creo que la juventud es la que tiene que venir a encender nuevamente la chispa, como lo que hicieron cuando saltaron el torniquete del metro. Bueno. Le vamos a dar el pase a Cata para que también nos quiere comentar. Claro, yo creo que en base a la juventud, como decías tú, hay mucho autocentrismo, entonces muchas veces lo que hace falta es empoderar a las y los jóvenes para que en verdad se den cuenta de que nuestras acciones desde nuestra como perspectiva, nuestro punto de vista, en verdad puede generar un cambio, como hacerles ver que en verdad a sus 15 años, 17 años, la edad que tengan, pueden generar un cambio y pueden inspirar a otras personas también a hacerlo.
Entonces yo creo que también es eso, un poco romper con el autocentrismo y empezar a empoderar a las poblaciones jóvenes desde lo más pequeño posible. El otro día nosotros conversábamos con un activista colombiano que tiene 11 años. 11 años llega a hablar como casi así al Senado colombiano. Entonces, eso es lo que necesitamos aquí en Chile, yo creo que no se ve en Chile y en el mundo, empoderar a las juventudes de lo más pequeños posible, a que no tengan miedo de decir lo que opinan, a no callar como sus puntos de vista en las situaciones, a educarlos, a enseñarles a alzar la voz por la injusticia y empoderarlos para que tomen acciones, porque al final, como decían antes, todos aquí somos el futuro porque es nuestro futuro. Eso. Buena. No sé si Seba quiere comentar algo o le vamos con una contrapregunta, que justo me llegó ahí. Porque mira, lo que pasa es que, bueno, ahí la Natalie un poco nos hacía el alcance, el ojo en la mano se viene de nuevo, de seguro para otra instancia. Entonces, un poco también para quizás en la misma dirección, es para preguntarle al Seba, dice, ¿qué opinan los jóvenes sobre la posibilidad de plasmar en la nueva constitución que la naturaleza sea sujeto del derecho? Eso lo pregunta Helio Zárate, que es vocero de Conciencia PANUL y coordinador del eje de derechos de la naturaleza en el Congreso, en nuestro Congreso, perdón, en nuestra instancia interna. Bacán, súper, buenas preguntas. Me quiero tomar de las conversaciones anteriores que también estaban muy buenas. Aguante la revolución que se va a hacer desde los vecindarios, desde las calles, con los huertos. Yo creo que esa es la manera en la que podemos cambiar el sistema de desarrollo en realidad. Cuando empezamos a hacer huertos comunitarios y en conjunto desde las pequeñas poblaciones, de los pequeños vecindarios, empezamos a organizarnos, podemos cambiar las cosas. Recuperando también la idea de los jóvenes para poder meterme por ahí hacia la nueva constitución. Porque justo vi que también era Gabriela, había puesto el comentario de que me sentí vieja escuchando esto. Y a mí, yo tengo la percepción de los jóvenes que creo que puede ser diferente y que puede ser tal vez más atractiva en ese sentido. Yo creo que los jóvenes en general son personas que quieren cambiar las cosas, son personas que no les gustan las cosas tal y como están y que generalmente tienden a cuestionar la normalidad impuesta. En ese sentido, siempre está el panorama y de la discusión más pequeña, más insignificante, en las propias casas, un poco entre los adolescentes y sus papás. En el fondo es una discusión siempre sobre cómo queremos vivir en comunidad. Un poco si es que yo sigo tus reglas o vamos a cambiar las normas, vamos a hacer un nuevo pacto. Y ese es un poco el dilema de la adolescencia. Y eso se repite después a gran escala y es un poco la pelea que estamos dando ahora. Cuando los jóvenes vemos las problemáticas ambientales, vemos que se está destruyendo nuestro medio ambiente, que ya no vamos a tener un futuro en el cual vivir, entonces cuando decimos, hey, acá hay algo que está mal y yo quiero cambiar las cosas y empezamos esta pelea, empezamos este activismo. Y en ese sentido, en esa lógica de lo que significa ser joven, ahí me tomo las palabras de un señor bastante conocido que dice que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Yo creo que esa idea de ser joven y revolucionario es algo que, y de querer cambiar las cosas, es algo que también está en muchos corazones en el fondo de todas las personas sin importar la edad. Después, claro, en un comienzo todos los jóvenes nos caracterizamos por eso, por querer los cambios, pero en un futuro cuando vamos creciendo también hay muchas personas que nunca envejecen. Personas, me imagino, como las que están viendo este conversatorio, que todavía quieren cambiar las cosas. Por eso están metidos, por ejemplo, en política, por eso están haciendo militancia, por eso están intentando instalar nuevas ideas, por ejemplo, en la agenda pública. Entonces, sí, yo creo que todos son jóvenes y ahora sí, respecto a lo que tendría que tener la nueva constitución para que sea... O Seba, Dale. o si quieres déjala, porque después viene, esa dejémosla pendiente un poquito, para quedarme con lo que estabas comentando. Lo que pasa es que después viene otra pregunta asociada con lo mismo, con la nueva constitución. Entonces, no sé si te parece, la dejamos en el tintero. Súper. Y después la comentamos. Espera, porque mira, lo que pasa es que había un tema que era relación con la Cata, que tenía que ver, que si ella nos podía explicar un poquito o aclarar, había un concepto que es el racismo ambiental, que lo leímos por ahí en una parte. Entonces te queríamos comentar si nos puedes explicar cuál es la visión con respecto a eso y qué es lo que significa. Racismo ambiental es esta práctica que se realiza porque hay muchos tipos de racismo y hay uno que, como decíamos, es el ambiental, y esto se produce cuando, por ejemplo, hay un caso muy típico en Chile que es como el que más uso para explicar el tema, que es un caso de unas comunidades mapuches que se decidió instalar un basural que recibía más de 11 toneladas de basura al mes, a menos de 300 metros de un colegio, de una iglesia,
no una iglesia, de un consultorio. Entonces, ¿en qué condiciones en verdad vivía esa gente? Y que hay muchas teorías que dicen que el racismo ambiental se basa, por ejemplo, cuando se toman decisiones de instalar una termoeléctrica o un basural, no sé, cualquier industria contaminante, cualquier cosa que contamine, cerca de comunidades vulnerables. Por ejemplo, en Estados Unidos se hicieron estudios que dicen que, por ejemplo, la mayoría de las comunidades afrodescendientes, comunidades pobres, comunidades inmigrantes, viven cerca de una llamada zona de sacrificio, como lo es Taquemina acá en Chile, que es como muy claro ver cómo se distribuye la ciudad en base a eso. Es como muy común ver como comunidades vulnerables cerca de basurales, cerca de situaciones mucho más deplorables, y después vas como a barrios altos y no hay ni una gota de basura en ningún lado. Entonces, el racismo ambiental es eso, son las prácticas que realiza la gente para la distribución de la ciudad y el tema de todas las empresas contaminantes. Por ejemplo, yo creo que lo tengo en Instagram por ahí, es más que nada eso. Cuando se decide, por ejemplo, instalar, como decía, en los mapuches, instalar el basural cerca de esas comunidades, quedan como cerca de 30 comunidades mapuches que todavía viven a menos de 1 kilómetro de un basural, lo que es realmente inaceptable. Pero va a otras comunidades de la zona y no hay nada, cuando en Chile también hay mucho más espacio donde instalar la zona, pero se decide hacerlo cerca de comunidades vulnerables y también con con poca opción de alzar la voz. Como tienen pocos recursos, no pueden también tomar acción al respecto, lo que también nos lleva al acuerdo de Escazú. Buena, Eso más que nada. buena. Gracias por su aporte ahí. Bueno, el tema de la juventud saca un poco de roncha, así que hay algunos que nos sentimos más viejos, me dicen aquí algunos así, aunque claro, nos llenan de esperanza y eso es súper alentador para uno, o sea, para quienes estamos en estos espacios de diálogo y de conversaciones, creo que esto es lo que necesitamos, es dialogar, unirnos y hacer las fuerzas para poder lograr esos cambios que se vienen, así que eso lo agradecemos y lo valoramos. Bueno, ahí un poco eran los que estaban en las redes. Hay hartas preguntas y tenemos hartos comentarios. El tiempo también igual sabemos que vuela. Entonces, ahí un poco, para pasar, no sé si a un tema un poco más, habíamos hablado de lo que era Escazú, de lo que era Petorca, la experiencia de cada uno dentro de lo que son juventudes y de cuál es su mirada con relación a ello. Entonces, quizás llevarlo a un plano un poco más íntimo, que aquí es lo que yo les comentaba al inicio, con la libertad de quizás no tomar posturas o posiciones tan radicales o si la pregunta puede ser un poco como demasiado comprometedora, es por último dejarla ahí en espera de. Entonces un poco voy a partir para ir turnándonos con Bárbara. En relación a lo que es el plebiscito, ¿tú apruebas o rechazas? ¿Y qué esperas de una nueva constitución? Obviamente apruebo, porque creo que es el momento más histórico que estamos viviendo en nuestro país. Anhelo en una nueva constitución y esta carta magna que espero que no venga con mañas, como decimos los jóvenes, porque de repente ven como... hay gente que como que le tiene miedo al cambio. Y creo que esa es una medida que tenemos que cambiar porque tenemos que saltar el cerco. Anhelo una perspectiva ambiental, perspectivas de género, resguardar nuestros bienes comunes. Anhelo participación porque la gente tiene mucho que decir. Espero que la misma personas de pie puedan estar escribiéndola. Espero leyes que vayan acorde al gremialismo, al trabajo, que vengan a proteger a la niñez como sujetas de derecho al medio ambiente. Anhelo protección a las mujeres, porque creo que la paridad es algo muy importante, algo que hemos anhelado históricamente, porque antiguamente nos llamábamos anónimos. Ahora todas podemos decir nuestro nombre con 2 apellidos, porque venimos desde nuestras madres. Anhelo un país justo
y que todas esas demandas que vimos en la Plaza de la Dignidad y en todas las calles de nuestro país se transformen en derechos y que podamos construir desde ahí una sociedad mejor, en una de bienestar, y que en verdad podamos terminar las asimetrías de que solamente un porcentaje se tenga que llevar el impuesto de los súper ricos y que con eso podamos invertir lo que es la salud, que es un derecho, y que tengamos acceso en verdad a muchas cosas que se nos ha privado lamentablemente por las mañas de políticas antiguas. Yo creo que es el momento de correr todos los límites y lanzarnos a un mundo mejor, pero creo que tenemos que vencer el miedo a que ellos eran más, porque nosotros somos muchos más. Buena. Seba, la misma pregunta ahí que le hacíamos, tú en relación a lo que viene el plebiscito de octubre, ¿apruebas o rechazas? ¿Y qué esperas de una nueva constitución? Yo siendo joven y cumpliendo hace poco ya 19 años, siendo mi primera elección, obviamente voy por el apruebo. Voy por el apruebo y por la Convención Constitucional. Creo que algo que también es súper importante remarcarlo, un poco que la nueva constitución que se empieza a escribir no sea una escrita por los mismos de siempre, sino que sea escrita también por todas y todos. Yo creo que eh, cuando nos posicionamos a favor o en contra de la nueva constitución, no lo hacemos de la nada, no lo hacemos per se, sino que lo hacemos también pensando en cómo está la constitución actual. Y si hoy día uno ve la constitución actual, como bien decía Bárbara también, es una constitución que garantiza el derecho privado al agua, por ejemplo, ¿vale? Es decir, artículo 19, numeral 24, inciso 11, exactamente son tres líneas que garantizan que el agua sea un bien de consumo, un bien privado y que por tanto se pueda vender y transar en el mercado libremente como quien transa o vende una pelota de fútbol. Entonces, cambiar eso es una cuestión impedante que hay que hacerla pronto. Por otro lado, muchas personas dicen, no, pero tenemos una constitución que es ecológica porque garantiza el derecho de todas las personas a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Pero si lo entendemos bien y nos preguntamos entonces qué es lo que es contaminación, empieza a haber un vacío tan grande que en la práctica nunca llega a ser efectivo. Vale decir, en cualquier juicio que ustedes puedan después ver, por ejemplo, lo que pasó en Quintero, con los juicios que hubo ahí, los litigios, también era muy recurrente ver el argumento de, por ejemplo, yo vivo al lado, si soy santellino, yo vivo al lado de Santiago, y me está todo el día contaminando. Se me está vulnerando mi derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Y si vivo en Quintero, también se me está vulnerando el derecho porque tengo prácticamente una chimenea que está emitiendo plomo al lado de mi casa. Entonces, ahí queda la pregunta de qué es contaminación y en qué momento es un derecho constitucional, y cuando se crea ese dilema, al final no se llega a nada y tampoco sirve de nada. Entonces, por eso yo creo que es súper importante cambiar la actual constitución y también para poder generar un pacto social que pucha que hace falta en nuestro país luego de una dictadura, luego que se tomaron muchas decisiones a espaldas de la ciudadanía y a puertas cerradas. Hoy día esta es la oportunidad que tenemos para poder hacer un proceso que sea mucho más participativo, transparente e inclusivo. Entonces, yo sí o sí voy por el apruebo, la Convención Constitucional, y voy porque en esta Constitución se garanticen derechos básicos y elementales en materia de medio ambiente y derechos humanos. Yo creo que el acuerdo de Escazú cobra mucho sentido acá porque basta con leer su objetivo 1, el artículo 1 del acuerdo, para ver qué es todo lo que uno quisiera tener en una nueva constitución. El acuerdo de Escazú garantiza, por ejemplo, el derecho de todas las personas a vivir en un medio ambiente sano. Entendemos que a nivel internacional, o por lo menos a nivel latinoamericano, si uno ve los informes de la CEPAL, se ve que la recomendación para las constituciones, para que sean ecológicas realmente, se establezca que esté el derecho de todas las personas a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Eso es lo ideal que esperamos poder garantizar. Pero luego, para que no quede tan solo en ese derecho, se espera también que se puedan garantizar el derecho de todas las personas a poder tener justicia ambiental, y eso significa poder participar activamente en la toma de decisiones, poder acceder a la información y poder acceder a la justicia. Yo espero que se garanticen esos dos derechos fundamentales en la nueva Carta Magna, y así empezamos a avanzar también hacia una constitución ecológica y un pacto social y ecológico para nuestro futuro. Gracias. Cata, ahí la misma pregunta que le hacía a Bárbara y a Sebastián en relación al plebiscito de octubre. ¿Tú apruebas o rechazas? ¿Y qué esperas de una nueva constitución? Bueno, yo apruebo, aunque todavía no puedo votar, si el plebiscito en octubre y yo aún sería menor de edad, así que mi voto no va a ser contado, en mi opinión, pero igual apruebo nuevamente convención constituyente con ojalá paridad, porque las mujeres históricamente hemos sido súper representadas y tenemos que de una vez por todas tener igualdad de espacios, y al igual que Seba y Bárbara, lo mismo,
una constitución que se respete los derechos humanos, pero que sea en serio. Porque como decíamos aquí también, en la constitución se habla sobre el derecho a vivir un medio ambiente libre de contaminación, pero no se respeta, porque, como decía Seba, ¿hasta qué rango está la contaminación? ¿Cuándo estás libre de contaminación? Entonces hay muchas falencias en la constitución actual respecto al medio ambiente, respecto a derechos humanos, que yo creo que tienen que ser tomadas en cuenta y hay que trabajar desde eso, con todas estas nuevas ideologías, porque Chile ha cambiado, Chile ya no es el mismo que éramos en 1980, pensamos distinto, tenemos otras visiones, tenemos otras metas, entonces tenemos que cambiar también lo que nos rige como sociedad, para que haya mucha más justicia en términos de mujeres, de derechos humanos y de medio ambiente, por sobre todo. Yo creo que más que nada eso, sino después sería empezar a repetir un poco lo que dijo Sara y Bárbara. Entiendo, sí. ¿Tú ahí estarías de acuerdo entonces que debiera ser votación desde qué edad? Para que, en este Uy, sentido, porque creo que es súper importante sí, también eso porque claro, tú tienes una posición súper fuerte y preponderante, pero ¿qué pasa en este caso? Claro, ¿te quedas con tu posición ahí guardada o cómo la claro. manifiestas? Se la comento a mis papás, como que los convenzo a ellos para que voten a prueba, no me queda otra. Pero claro, todo el rato me queda intentar que sea de 16 para arriba, 17, ya me conformo con eso, porque también nosotros por un año, por unos meses, nuestra opinión no se contada y que también yo creo que hoy los jóvenes, desde octubre del año pasado, han sido protagonistas de todos estos cambios sociales. Entonces, ¿cómo nos vamos a quedar atrás solamente por unos meses? Qué triste. Sí. Bueno, agradecerle esas instancias de sinceridad y con respecto a lo que era la pregunta. Y bueno, también un poco una de las preguntas que nos hacían, bueno, aquí decía Raúl, ojalá fuese asamblea constituyente y no la opción que hay ahora. Y, bueno, lo ideal hubiera sido una asamblea constitucional plurinacional y paritaria para un nuevo pacto ecosocial. Excelente, Catalina, me dicen acá desde las redes sociales ahí de los comentarios. Así que un poco eso, no veo más comentarios. No sé si ahí le voy a pedir a la producción que nos sople si hay alguna pregunta por las otras canales, como está haciendo, recordando que estamos siendo grabados, entonces después va a quedar disponible ahí en las redes sociales y en nuestra página de Facebook y todo. Una de las preguntas que nos hicieron también y que ya un poco es como para ir dando un cierre a lo que hemos ido conversando y en esa medida, y también tiene que ver dentro de esta pregunta íntima, en el sentido de que es una pregunta que nosotros como dentro de lo que es el Partido Ecologista, que es como súmate al buen vivir. Entonces un poco hacerle en esa reflexión es preguntarle a ustedes qué significaría para ustedes si yo les dijera qué es súmate al buen vivir. Entonces, para partir ahí por Bárbara y hacer la misma ronda y le hago a ustedes la misma pregunta. Creo que súmate a un bien al vivir, incluso el bienestar, yo lo asumo, es cómo nosotros nos comportamos con nuestro hábitat, cómo nosotros nos comportamos con nuestra misma comunidad. Creo que como lo había explicado la Cata haciendo eso de reciclar, es parte de una de las medidas que deberíamos tener. También las reutilizaciones de los residuos que podemos darle otra vitalidad como lo ecoladrillo, vuelva a los huertos, que creo que es como hacia el camino, hacia la soberanía, pero también en el cuidado que le damos al agua. Porque para mí, cuando he estado en Santiago y veo que se esté usando agua potable y se están regando los pastos de la Moneda, yo encuentro que es ilógico. También, también voy ahí al buen vivir cuando uno va al baño y ocupa agua potable para estar botando los residuos. Y ahí me entro a cuestionar por qué tenemos que tener estos patrones. Creo que tenemos que cuestionarnos para cuestionar el modelo. Y ahí recién vamos a entender lo que es un buen vivir cuando aprendamos a convivir con el entorno con una manera empática de hacer una visión más verde. Creo que desde ese lado más individual podemos pensar en algo más colectivo.
Y ahí recién vamos a hablar de un buen vivir, porque si pensamos solamente en nosotros como los sujetos de derecho, solamente los seres humanos, estamos olvidando que en verdad el primer sujeto de derecho es el entorno y después somos nosotros. Ahí creo que vamos a tener que aprender para poder transformar y poder aprender a vivir con el cambio climático que lo tenemos acá. Y ahí recién vamos a poder hablar recién de un buen vivir. Entiendo. Gracias. Cata, en tu caso, ¿qué es para ti o el súmate al buen vivir, el llamado? Para mí, el buen vivir sería como un equilibrio de todo, como lo espiritual, como la felicidad interna, como vivir en solidaridad, vivir en comunidad, por una parte. La otra parte sería convivir bien con el medio ambiente, vivir en un medio ambiente libre de contaminación, como dice nuestra Constitución, pero realmente vivir en un medio ambiente libre de contaminación, que se cumpla ese derecho, poder disfrutar de todo lo que nos rodea y que permanezca para las futuras generaciones. Y además de, como decía, el equilibrio como entre lo social, lo ambiental, lo personal, y que exista como una sociedad justa donde no se vulnere ningún derecho por ser mujer, por ser indígena, por ser como seas. Entonces yo creo que para mí el buen vivir sería eso, como un equilibrio entre todas las áreas de nuestra vida que yo creo que se complementan, como una persona no es solamente como el individuo, sino que somos comunidad como entre las personas, con lo que nos rodea, con nuestro medio ambiente, y eso, como cuidar nuestras dos casas, la típica frase, cuidar nuestro cuerpo, pero también cuidar nuestra casa, que es la tierra, el medio ambiente. Entiendo, gracias. Seba, en tu situación y en tu postura. Sí, a mí me gusta el concepto de buen vivir porque creo que es un concepto propio, es un concepto latinoamericano antes que nada, es un concepto que está en nuestra cultura, que es de nuestra realidad en el fondo, y yo lo entiendo un poco más hacia esa idea del respeto, un poco al respeto que tenemos entre nosotros mismos, pero también con nuestra madre tierra, un poco cómo vamos a trabajar nuestra madre tierra, si la vamos a explotar de manera incansable hasta sacarle lo último que le queda, por ejemplo, a lo que pasa en los ríos, que le estamos sacando el agua hasta las napas y después vamos a buscar, vamos a ir cavando hasta el centro de la tierra hasta buscar más agua, pero no la vamos a encontrar. Un poco es romper con esa idea y entender que, como bien decía Bárbara en un comienzo, o sea, nosotros somos seres humanos que estamos dentro, inmersos de un ecosistema que es mucho más grande, mucho más diverso y del cual también dependemos. Tenemos que estar siempre respetándonos entre nosotros, entre los ecosistemas y entre nosotros mismos. Yo lo veo más por ese lado. Y sí, me iría con esa reflexión. Buena, gracias. Antes de pasar a nuestra pregunta final, un poco para entrar en ese terreno, una pregunta que nos mandaban acá que tiene que ver, ¿qué opinan los jóvenes o las juventudes con respecto a la nueva contaminación electromagnética con los G5? ¿Estarían disponibles para no permitir su uso y volver a los métodos antiguos con teléfonos con cables, por ejemplo? No sé si alguien ahí tiene un poco de precisión con respecto a eso o es una pregunta un poco más, quizás más en otro aspecto. ¿Sí? Está más lejana de... La vamos a dejar pendiente porque en realidad, claro, es ahí una pregunta que va a entrar, vamos a tener que analizarla y, claro, volver a los cables, a los teléfonos con cablecito cuando uno está tan acostumbrado a la tecnología ahora con los teléfonos más Claro, modernos y está todo. Así que, interesante, pero rebuscada. Yo al menos no me he informado sobre la tecnología 5G, así que no podría responder. aparte que yo creo que no tenemos ni 4G todavía estoy dudando. Creo que el teléfono a veces no anda del todo bien, así que tengo ahí la duda de que si tenemos realmente algún día llegaremos al 5G, pero hay que analizarlo, lo vamos a dejar ahí agendado y quizás para algún otro conversatorio lo podemos tener. Chicos, la última parte de este íntimo tiene que ver con una pregunta más ya de soñar. Y bueno, hay algunos que ya tienen barra. Mi voto es para el Seba en una nueva candidatura, así que ahí a la Bárbara y a la Cata un poco ahí haciendo alusión a eso. Y la pregunta un poco para hacer el cierre de reflexión es que si tú fueras presidente, en un caso hipotético, ¿cuál sería tu primera medida como presidente o presidenta de Chile? Entonces ahí para partir con el Seba, para hacer la entrada. Chuta, qué difícil pregunta. En este momento, si yo tuviera, si pudiera ser presidente hoy día,
o sea, lo primero que haría sería firmar Escazú. No lo pensaría, entraría, firmaría el acuerdo de Escazú y lo enviaría con prioridad máxima, urgente al Congreso para que lo ratifiquen. Esa sería mi primera medida. Y segundo, avanzar en esa dirección. Yo creo que el acuerdo de Escazú, me gustaría tomarme de eso, un poco es algo mucho más amplio de lo que se ve. Es un acuerdo que busca aumentar la democracia, aumentar la transparencia, que sean las decisiones más inclusivas, y yo creo que hacia allá tenemos que apuntar, luego de la crisis social y ecológica que estamos viviendo hoy día como sociedad, la crisis política, de representatividad. Yo creo que tenemos que transitar hacia una democracia que no sea representativa, sino que sea participativa, donde los ciudadanos puedan ser artífices del mundo en el que quieran vivir, que puedan tener injerencia en la toma de decisiones respecto a aquellas materias que nos afectan. Y yo creo que hacia allá tenemos que encaminarnos como sociedad. Ojalá que el nuevo gobierno que llegue también en un futuro sea un gobierno que tenga esa perspectiva, un poco de abrir los espacios, que se abran las puertas de la institucionalidad para canalizar por ahí también todas las demandas que hoy día tiene la ciudadanía y que no están siendo escuchadas. Así que yo apuntaría a eso y a continuar con una agenda lo más verde posible, porque la lucha por el clima es la lucha por todos y tiene que ser también parte de nuestras prioridades. Un poco mejorar la salud de las personas y del planeta es parte de lo mismo y tenemos que entenderlo así, un poco como un todo en conjunto y no como espacios separados. Buena, buena, buena. Bárbara, en el caso, la Bárbara tuviera que asumir la presidencia de Chile, ¿cuál sería tu primera medida como presidenta? Pues ojalá que cuando pase ese momento ya estemos con una nueva constitución, estemos con la plurinacionalidad de Chile, de que sean reconocidos los pueblos originarios con la cosmovisión. Yo creo que una de las medidas así prioritarias sería la firma de Escazú, claramente, porque desde ahí se engrana todo lo que es la democracia y justicia socioambiental. Pero creo que mi agenda sería la reactivación económica justa, sería claramente que cuando lea la Constitución voy a regirme que el agua ya sea un derecho humano y ambiental, que estemos como el medio ambiente sujeto de derecho, pero me gustaría una presidencia de paridad y todos los cargos de representatividad fueran entre hombre, mujer y disidencias. Creo que debemos que darle voz a los que siempre han sido oprimidos en esta sociedad, así que yo creo que sería como soñando en esto, sería como un país súper distinto al resto de la región, así que espero que si algún día ocurre ese momento podamos tener coros de lucha y que vivamos en una sociedad más justa. Genial, gracias. Cata, y por último, en el caso de vas a ser la próxima presidenta de Chile, ¿cuál sería tu primera medida? Yo creo que lo que haría sería firmar hartos documentos. Firmaría el acuerdo de Escazú, pondría presión al tema de disminuir los sueldos de los parlamentarios, porque es un proyecto que lleva meses en el Congreso que mágicamente no ha avanzado, no sé por qué. Cambiaría algunos y algunas ministras, disminuiría el presupuesto del ejército. Yo creo que es muy importante en este momento de pandemia y crisis climática, no sé, de todo lo que nos está pasando como país, dejar de enfocarnos en las Fuerzas Armadas y empezar a enfocarnos en la gente, en mejorar sus condiciones de vida, porque en Chile hay mucha injusticia, hay mucha gente que la pasa mal y que el gobierno los ha olvidado. Entonces haría eso, como enfocarme en ellos y a través de las políticas que dije, como quitarle dinero a los parlamentarios, quitarle dinero al ejército y dárselo a la gente. Bueno, déjenme chequear si hay alguna última pregunta acá. Si no, para ir a... no tengo más preguntas y por lo menos acá en las redes sociales, en los chats, no había otra. Bueno, ahí un poco, ya para ir finalizando, agradecemos la asistencia de los expositores y asistente a este interesante conversatorio. Y les recordamos que este conversatorio se está transmitiendo en vivo y va a quedar grabado en nuestra plataforma de programaverde.cl. Y bueno, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, EcologistasRM, en Instagram, EcologistasVerdeRM y en Facebook, PevRM, usando siempre el hashtag Soy Ecologista RM y súmate al buen vivir. Chicos, yo les quiero agradecer personalmente el que hayan aceptado esta invitación. Para nosotros
como partido ecologista es súper importante tener esta mirada y esta amplitud de conversación, de poder conversar con quienes hoy día están insertos en los temas que nos mueven y conocer también esta mirada desde las juventudes y qué es lo que se espera o hacia dónde vamos a caminar con esto que se viene. Yo sé que vienen temas súper complejos y controversiales quizás. Y antes de terminar ahí, preguntarle un poco, y también para aprovechar la instancia para despedirnos, en relación a lo que se dio en el Congreso con respecto a la AFP, y viendo la mirada de ustedes, ¿ustedes estaban a favor o en contra de la AFP? No sé si, Cata, partimos contigo para... A favor, todo el rato. Yo creo que en verdad no es una solución, no son las soluciones que deberían tener, porque al final no es algo que venga del Estado, sino es que la gente utiliza su mismo dinero, que de partida está mal gestionado y que probablemente sea mucho menos de lo que en verdad tenía, pero yo creo que a estas alturas peor es nada. Como que si el gobierno no va a apoyar a la gente en estas situaciones de crisis, hay que salvarse como puede nomás, po. Y negarse a dar su dinero que les pertenece a ellos y que está retenido por AFP que solamente saben lucrar con eso, yo creo que era totalmente inaceptable. Así que totalmente a favor. Genial. Seba. En contra de las AFP, a favor del retiro de los fondos de pensiones, pero yo creo que en el fondo este debate, que es súper interesante, apunta a un debate mucho mayor y tiene que ver un poco con el sistema de desarrollo que se ha instalado tanto en el país como también a nivel global. Y un poco lo que decía la Cata, un poco eso de salvarse solo, de que cada uno por su cuenta tiene que hacerse cargo de lo que le pasa. Yo creo que ese sistema ya terminó, no puede ser. No podemos dejar a un grupo no menor de personas a la deriva, mientras otros muy poquitos se hacen ricos a costa de esos otros. Entonces yo creo que es súper importante entender que esta no es una discusión simple, no tiene que ver con la AFP, tiene que ver con un modelo de desarrollo que se ha instalado a nivel planetario. Y me gustaría aprovechar la instancia, ya que estamos empezando a cerrar el conversatorio, para reflexionar un poco sobre eso, que me parece que es un tema súper importante. Cuando hablamos de desigualdad, tratamos de siempre, o nos vamos a ejemplos muy concretos y muy palpables de casos individuales, por ejemplo, pero la desigualdad en realidad es un fenómeno que se da a gran escala, se da en todos los niveles en realidad. Entonces, cuando hablamos de desigualdad, hoy día hablamos justamente, como decíamos antes, de racismo ambiental, o de injusticia ambiental también, de que las termoeléctricas, las centrales más contaminantes se instalan justamente dentro de las comunidades más vulnerables, pero que eso no tan solo es así, sino que no se instalan tampoco en Alemania, ni en España, ni en Italia, vale decir, también se instalan en zonas geográficas específicas. Y hoy día en particular se está sacrificando todo el sur global para sostener los lujos y los privilegios de unos pocos en el norte global. Y eso es lo que pasa, yo creo que la Bárbara es la que más sabe al respecto de esto, por ejemplo, en Petorca. O sea, en Petorca lo que sucede es que se le quita el agua a las personas para poder regar las paltas que se consumen luego en los países más desarrollados y más industrializados. Entonces, yo creo que terminar con esa desigualdad a gran escala es lo que busca, y me voy con el mensaje, el acuerdo de Escazú, para poder siempre mantener esto en la discusión, porque es un tema que yo creo que es prioritario en este momento. Un poco, el acuerdo de Escazú es el primer acuerdo ambiental de toda América Latina y el Caribe, y no es casualidad, es el primer acuerdo ambiental porque nuestro territorio desde la colonia se ha sido siempre explotado para poder sostener estos lujos y privilegios. Entonces, es una respuesta latinoamericana a la crisis climática, al cambio climático y también, por sobre todo, al saqueo transnacional. Yo creo que es súper importante entenderlo así y que no tan solo termina con la desigualdad a gran escala a nivel de países, sino que también a nivel de comunidades y evita justamente que exista todavía este racismo ambiental, que todavía se sigue instalando termoeléctricas y empresas contaminantes en lugares más empobrecidos y que justamente existan estas desigualdades. Hoy día cuando hablamos de derechos de acceso a la información, participación y justicia, hablamos de cuestiones que tienen que ver antes que nada con la desigualdad. Vale decir, hoy día, y lo vemos en casos que no necesariamente son de medio ambiente, lo vemos en casos transversales, el derecho, por ejemplo, a acceder a la justicia, y hoy día vemos, por ejemplo, quienes tienen dinero, quienes tienen el poder económico, pueden prescindir, por ejemplo, de la justicia o son tratados de manera diferente a quienes no tienen dinero, y eso pasa en todas las temáticas y en las materias ambientales no es la excepción. Hoy día también las comunidades tienen que hacer una vaquita para contratar, por ejemplo, un abogado para enfrentarse a una gran empresa transnacional que tiene un buffet
de abogados que defiende su proyecto. Entonces, terminar con la desigualdad es una importancia y hay que darle una urgencia lo antes posible. Y eso pasa también por firmar y ratificar el acuerdo de Escazú. Estamos a menos de 50 días, o sea, mañana vamos a estar a 50 días de que termine el plazo final para que nuestro país pueda firmar este importante acuerdo. Y creo que es importante que todos sigamos presionando desde toda nuestra arista. Aquí, para terminar solamente, quisiera aprovechar de felicitar y aplaudir, por ejemplo, a Félix González, porque dentro de nuestra campaña, en la que estamos trabajando también tanto Cata como Bárbara, estamos haciendo hartas cosas y una de las cosas que hicimos recientemente fue justamente reunirnos con varios parlamentarios de diferentes partidos, de diferentes sectores, para proponerles la idea de presentar un proyecto de acuerdo en conjunto, pidiéndole al presidente de la República que firme el acuerdo de Escazú. Y Félix nos abrió las puertas, nos escuchó y se sumó al llamado que le hicimos y también presentó este proyecto de acuerdo junto a otros 9 parlamentarios. Entonces, aplaudir y felicitar por un lado el trabajo que tuvo o la autoridad que tuvo el Partido Ecologista Verde y ojalá que sigamos la elección y que sigamos todos presionando en conjunto para que nuestro país no se quede fuera del acuerdo por los derechos humanos y el medio ambiente más importante de los últimos 20 años. Gracias, Seba. Bárbara, también ahí en la misma dirección. Estoy en contra de la AFP porque encuentro que la AFP le roba el trabajo a las personas por durante muchos años y que después les dan unas pensiones que en verdad no alcanzan ni siquiera para dignificar sus últimos años de vida. Creo que sí estaba de acuerdo que se pudiera retirar porque lamentablemente era una de las únicas medidas que podemos presionar dentro políticamente y socialmente a un gobierno egoísta, necio y que no quiere escuchar a nadie. Pero también estoy en contra del modelo de la AFP, porque son los grandes avaladores del extractivismo, porque varias de sus subvenciones van a apoyar a grandes empresas que están haciendo destrucciones de ecosistemas. Pero también voy a lo que enfoca el SEBA, que la desigualdad está a tal punto que los gobiernos han tratado de meter debajo de una alfombra muchos años eso y seguían acumulando la precariedad como vivía la gente. Y creo que nosotros no podemos seguir avalando que la gente tenga que vivir de tal manera que ahora la gente dependa de ollas comunes para poder comer. Creo que es injusto que un gobierno sea solamente un observador cuando el gobierno es responsable de dar abrigo, de estar dando ayudas sociales a la gente, porque esa plata tampoco nos sale de ellos, sale del impuesto de todos nosotros, de todos los chilenos que día a día pagamos el pan, pagamos prácticamente altos índices de luz, porque también subieron la luz, y también se está pagando el agua, que es otro negocio. Creo que tenemos que empujar con mucha fuerza un impuesto a los súper ricos, porque mientras ellos están comiendo caviar, hay gente en las periferias de nuestros pueblos que no tienen ni siquiera un pan duro para poder comer. Hace un tiempo atrás me entero de una familia con residuos de poca comida que estaban quedando, hacían mezcla para poder alimentarse. Yo creo que eso no es digno para nadie en un país que hablamos tan que somos OCDE, porque nos encanta compararnos con los países OCDE, pero en verdad somos los OCDE de los más pobres que podemos darnos cuenta que hay gente que no tiene acceso al agua. Como decía el Seba, vivimos en precariedad de ser zonas de sacrificio para seguir alimentando una élite, porque un pote de palta en Europa cuesta 1 euro, mientras acá son miles de familias que ni siquiera tienen los 50 litros mínimos de agua. Y creo que la única forma de combatir la desigualdad socioambiental en que vivimos, el oasis que se supone que teníamos y que prácticamente estábamos en el Caribe, viviendo con daiquiri y estábamos todos felices, eso no es así. Creo que nos queda mucho trabajo por hacer, pero creo que la misma voluntad que tenemos para hacer los cambios tiene que nacer desde la precariedad que hemos tenido que vivir, porque para educarnos mucho tuvimos que endeudarnos. Y nosotros veníamos empujando desde el año 2006 en la Revolución Pingüina que queríamos cambiar el modelo y la Constitución. Y creo que ahora venimos ya a mis 31 años y sigo reivindicando lo mismo, que yo quiero equidad para las sociedades. Y quiero que una persona que esté, un adulto mayor, quiero que sus últimos años de vida viva de manera digna, pero no estar usando sus pocos recursos que pudo juntar, porque si nos damos cuenta, los sueldos en Chile son nefastos. La gente vive con sueldos miserables y ellos hacen y se compran propiedades y hay gente que toda su vida ha tenido que vivir arrendando. Así que yo creo que tenemos que seguir empujando que termine la desigualdad
en nuestro país, porque en verdad no es digno que nosotros tengamos algunas cosas y nos llamen privilegio cuando en verdad son derechos fundamentales para poder subsistir. Gracias por la conversación y por las intervenciones. Oye, chiquillos, agradecerle. Estaba leyendo ahí las redes, la verdad que interesante conversatorio, certero las opiniones de los jóvenes. Felicito a los jóvenes por sus comentarios, muchos agradecimientos hemos recibido. Así que yo igual me quiero sumar a eso, agradecerles el tiempo, el espacio. Son chiquillos muy bacanes, de verdad que aprendí mucho hoy y creo que comparto o expreso lo que como partido queremos conseguir, hacia dónde apuntamos, así que yo le nuevamente muchas gracias por su tiempo, para nosotros es súper importante y lo valoramos. Esperamos en otra instancia poder contar con ustedes, quizás en otras conversaciones, en otro ámbito. Y bueno, comentarles que este conversatorio quedó en nuestra plataforma programaverde.cl. Lo vamos a estar compartiendo con ustedes en las redes sociales para que ahí nos ayuden con la difusión y todo eso. Así que muchas gracias, chiquillos. Son extremadamente bacanes, así que gracias, Cata, bacán, Seba, Bárbara. Les mando un abrazo a la distancia, un abrazo virtual, Petorca, Talca, Valparaíso, y nos vemos ahí en una próxima instancia. Muchas gracias, chiquillos. Se pasaron. Gracias a ustedes por la invitación. Chao, Seba. Gracias. Gracias. Chao, Cata. Chao, que estén bien. Igual. Igualmente, Chao, chao. muchas gracias por el espacio. Gracias a ustedes, que estén bien. Chao a todos. Chao, muchachos.